Hola queridos amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Canal Fiscal MX una vez más. Viernes de directo, viernes de aprendizaje y viernes de cultura fiscal para todos ustedes. Bueno, pues antes de otra cosa, queremos agradecerles como siempre el cariño que nos brindan a través de redes sociales. Muchísimas gracias por su participación, por su colaboración. Y bueno, sin tanto preámbulo, creo que es importante esperar a algunas personas que se vayan uniendo, pero el tema del día de hoy es deducciones personales. Naturalmente ya tenemos muy cerca el cierre del ejercicio. Dios mío, este año que ha sido pues muy peculiar con este tema de la pandemia. Sin embargo, creo que para ti que eres asalariado o incluso si tú estás, todos los que paguen impuestos, este tema te interesa. Porque pues naturalmente esto pudiera derivar en un saldo a favor que en su defecto podrías solicitar en devolución o en su defecto podrías utilizar para pagos posteriores. Me permito comenzar con esta obligación. Naturalmente el artículo 150 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es el dispositivo que nos habla específicamente sobre el tema de la declaración anual, quienes están obligados a presentarla, y nos dice específicamente que pues todos los residentes en México, personas físicas, tienen la obligación de presentar esta declaración por todos los ingresos percibidos en el ejercicio. Descontar obviamente o no aplica esta regla para quienes solamente perciban ingresos exentos o quienes hayan optado naturalmente por considerar como pago definitivo en el caso de operaciones que hayan realizado en el ejercicio. Y sin más, el considerar como pago definitivo el impuesto que se haya enterado, sencillamente ahí no hay mayor obligación. Es necesario comentar que si tú obtienes ingresos por salarios y además por intereses, y estos ingresos no rebasan de 400,000 pesos en conjunto, puedes optar por no presentar la declaración anual. Ojo, siempre y cuando los ingresos por intereses no rebasen de 100,000 pesos. En ese sentido, estarás liberado de la obligación de presentar la declaración anual. Y por último, cuando tengas ingresos en conjunto superiores a 500,000 pesos, incluso considerándolos exentos, estarás obligado a presentar esta declaración. Habiendo presentado este preámbulo, comenzamos a señalar pues las deducciones personales, que son las más comunes. Son los gastos en los que de repente incurrimos. Esta situación tiene un alcance pues de carácter más extrafiscal, según se ha pronunciado la Corte respecto de estas partidas. Y es importante señalar que, por ejemplo, para el caso de la primera fracción, entramos ahora en materia en el artículo 151 de la misma Ley del Impuesto sobre la Renta, y nos establece que, además de las deducciones que corresponden a cada capítulo, los contribuyentes podrán efectuar las siguientes deducciones personales, ¿no? Y contempla los gastos médicos, entendiendo por estos pues naturalmente los médicos, valga la redundancia, los dentales y también los que se refieren a psicólogos y nutriólogos. Nos dice también que si utilizamos lentes, como es el caso de un servidor, pues estos son deducibles hasta en una cantidad de 2,500 pesos por ejercicio, según establece el reglamento, para lo cual pues naturalmente el mismo CFDI que al efecto se expida por estos lentes, pues tengan los señalamientos específicos del tratamiento que se está dando, ¿no? También entran aquí algunos, los gastos hospitalarios también son susceptibles de repercutirse y de deducirse, y no así las medicinas cuando se compran de manera independiente. Si queremos hacer deducibles las medicinas, pues todo eso deberá incluirse como parte del tratamiento obtenido como gasto hospitalario. Esto es importante señalarlo porque hay quienes facturan de repente las medicinas que compran por fuera. Queridos amigos, eso no está permitido tal cual bajo esa figura, ¿no? Sí está contemplado, sí y solo sí, el mismo hospital o la institución, el nosocomio de que se trate, sea el que lo facture como tal y desglose el concepto en específico en el CFDI correspondiente. También podríamos tener aparatos de rehabilitación
En este sentido se nos piden ciertos requisitos en específico. Nos piden naturalmente cuando se trate de una invalidez parcial o total derivada de algún accidente de trabajo, pues deberá constatarse esa situación mediante el certificado médico que al efecto expida pues la unidad médica correspondiente, y siempre y cuando dicha incapacidad sea superior al 50% respecto de una capacidad normal, ¿correcto? En ese sentido sí va a proceder la deducción de estas partidas de estos dispositivos para rehabilitación. Ahora, la misma ley nos establece que para el caso de estas partidas pues deben pagarse a través del sistema financiero mexicano. Es claro que puede ser a través de cheque nominativo, obviamente, de una tarjeta de débito o crédito, transferencia, bajo cualquiera de estos, entonces procederá la deducción. Si se hace en efectivo, queridos amigos, la partida no va a ser conveniente, y ojo, porque en todo caso hasta podrías incurrir en una discrepancia fiscal. Sé muy cuidadoso de esta situación. Ahora, la segunda fracción nos habla de los gastos funerarios. Lamentablemente, y esto lo quiero decir con mucho respeto, sin afán de ofender, al contrario, es una situación muy complicada la que ha vivido la gente durante este año. Desgraciadamente ha habido bastantes muertes, no solo en México, sino a nivel mundial derivado de esta pandemia, pero pues naturalmente es una situación que es un ciclo de vida, y la misma ley reconoce esta situación. Entonces nos establece que podemos repercutir esos gastos funerarios que en su caso se hubieran generado por el acaecimiento del deceso de algún familiar. También puede ser que quienes compran pólizas, por decirlo así, de derechos de estos servicios funerarios a futuro, estos se van a repercutir o se van a hacer deducibles hasta el momento en el que se utilicen los servicios. Entonces, para quienes están utilizando este tipo de mecanismos para proteger a la familia a futuro, en el caso de un acaecimiento de esta categoría, pues solamente tener presente que dicha partida es deducible en el momento en el que se disponga del servicio. Continuando con el trámite, pues naturalmente es importante señalar que nos habla de los donativos. Los donativos se pueden hacer naturalmente a donatarias autorizadas, todas aquellas instituciones que se dedican a regímenes no lucrativos, no buscan lucrar, sino más bien tienen un fin piadoso. En este sentido, pues ellas obtienen una autorización de parte del SAT, previo trámite establecido en ley, y con este donativo que nosotros hacemos, podemos repercutir en la declaración anual. Esto tiene un límite, está topado, y es hasta un 7% respecto del ingreso que sirvió de base para calcular el impuesto del ejercicio en el ejercicio anterior. Esto es, ustedes tienen que referirse directamente a la base de cálculo del ejercicio 2019 y sobre ese monto calcular un 7%, y ese será el límite que vamos a tener como deducción en el ejercicio. Ahora, en tratándose de donativos que se puedan hacer a la federación, a las entidades federativas o a los municipios, estas solamente van a permitirse hasta por un monto del 4%, tomando en consideración las mismas reglas que el 7% que se señaló anteriormente para donatarias autorizadas. Ahora, es importante señalar que la misma ley nos establece que cuando se presten servicios de manera gratuita, los mismos no van a ser considerados como una deducción personal, o no son considerados como un donativo. Entonces, para descartar esta posibilidad es importante tenerlo en consideración. Me voy con la siguiente fracción y hablamos de los intereses reales pagados por créditos hipotecarios. Naturalmente, en afán de fomentar el acceso a la vivienda, hay quienes tienen, pues, por decirlo así, un mejor estatus económico, llamémosle la clase media, que es la que obtiene este tipo de financiamientos de parte del sistema financiero mexicano. Lo que nos establece esta ley es saber, este beneficio es directo a préstamos o créditos que se hayan obtenido cuyo monto no rebase de 750,000 UDIs, aproximadamente, rebasa 4,5 millones de pesos, araña los 5 millones de pesos.
En ese sentido, todos los intereses que se paguen de esa deuda van a ser deducibles siempre y cuando a dichos intereses se les disminuya el ajuste anual por inflación. Esto lo determina la misma entidad que se encarga de otorgarnos el crédito mes con mes. Regularmente ya se hace vía portal electrónico. En la banca electrónica uno puede hacer los ajustes, solicitar la constancia que naturalmente nos expiden año con año para efectos de calcular los intereses reales, y en dicha constancia se nos establece formalmente el monto que podemos repercutir o deducir respecto a estas partidas. Sin más, pues creo que esta regla es muy clara. Regularmente las partidas pues se pueden pagar en efectivo también, no hay ningún problema, pues la misma ley no nos establece ese requisito de que sean pagados necesariamente con transferencia electrónica de fondos, ¿no? Es importante mencionar que otra partida pues lo constituyen las aportaciones voluntarias. Aquellos que pues hemos mantenido relaciones laborales y que fuimos incluso afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social con posterioridad al 1 de julio de 1997, es un hecho que nosotros tenemos que buscar o gestionar, preocuparnos más por el tema de la pensión. Esto es importante de cara a un cuidado respecto del momento del retiro. En afán o en aras de fomentar este tipo de ahorros, se establece dentro de este artículo 151 una fracción específica para considerar como deducción personal pues todos los depósitos que se hagan en la subcuenta de aportaciones complementarias, o en su defecto en la cuenta de aportaciones voluntarias, o cuando se contrate un plan de retiro voluntario. En este sentido, hay reglas específicas. Se tiene que retirar las aportaciones cuando uno rebase la edad de 65 años, preferentemente, de 60 años preferentemente, que es el momento en el que ya podemos retirarnos incluso para efectos del IMSS. Y estas partidas nos sirven naturalmente en el entendido siguiente. Nosotros aportamos ahora, la intención de estas aportaciones pues es que generen un rendimiento que con el transcurso del tiempo pues genere un valor adicional y nos incrementen el monto del retiro para la pensión al momento de realizar esta gestión, o cuando nos llegue el momento de retirarnos, si es que fuera así. Naturalmente esta partida es importante y hay que correlacionarla junto con el artículo 185 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde se nos establece un estímulo fiscal precisamente de estas aportaciones. Es importante que lo revisen. Yo no voy a andar tanto en ese tema, pero por celeridad del tiempo, repito, estamos comentando solamente lo más común que se da en este tipo de deducciones. Y otra partida que también es importante es la de las colegiaturas, que naturalmente estas deducciones, pues para aquellos que tienen hijos estudiando en diversos niveles educativos, podemos repercutirlos. Hay beneficio respecto de los montos que se pueden repercutir, entendiéndose, o limitándose dependiendo del grado en que se encuentre el estudiante. Y en ese sentido, estas partidas pueden ser deducibles para el contribuyente mismo, para su cónyuge, o en su defecto para la persona con quien vive en concubinato, ¿no? Para el concubino o concubina. Para los ascendientes o descendientes en línea recta, y nos establece que para el rango de preescolar el monto máximo son 14,200 pesos, para primaria son 12,900 pesos, son 12,900, para secundaria son 19,900, nivel técnico son 17,100 y bachiller y su equivalente son 24,000 pesos aproximadamente. Nos piden específicamente que estos pagos sí se hagan a través del sistema financiero mexicano, esto es con cheque nominativo, con tarjeta de crédito o débito, o naturalmente con transferencia bancaria, y a efectos de que exista el cruce de la operación. Y naturalmente hay requisitos específicos para el CFDI que al efecto se obtenga. El CFDI pues naturalmente deberá considerar el nombre completo del alumno, su CURP y el grado en que se esté estudiando.
Por último, también pues el nombre del receptor, en el caso de que quien recibe el servicio no sea el que está pagándolo, debe manifestarse así en este CFDI. Ahora, todas estas deducciones que hemos comentado se pueden repercutir hasta por un monto que no rebase de un 15% respecto de los ingresos del contribuyente del ejercicio, o en su defecto el equivalente a 5 UMAS elevadas al año. Es aproximadamente 158,000 pesos más o menos. La cantidad que resulte menor naturalmente es la que se va a aplicar. Entonces, esta cantidad, para efectos de este cálculo, las partidas relativas a los ahorros o aportaciones complementarias realizadas a las cuentas de ahorro no se tendrían que adicionar, y tampoco juegan los donativos para donatarias autorizadas, naturalmente. Esto de conformidad con el último párrafo de este artículo. Entonces, en ese sentido, queridos amigos, es importante revisar en este preciso momento dos cosas. Como ya lo comentamos, esas son las deducciones que tú puedes repercutir. Sin embargo, es importante dejarte de tarea a ti, querido amigo, que revises en primer lugar, ingreses a tu portal en la página del SAT, www.sat.gov.mx, en el apartado de facturación electrónica y como tal consultar facturación, con tu RFC y con tu contraseña o tu firma electrónica, lo que tú tengas, puedes consultar todas las facturas que te han emitido. En el caso de que tú solamente seas asalariado, puedes revisar como facturas recibidas como tal, perdón, emitidas. En este caso van a aparecerte como todos los CFDI de nómina, y necesitas validar que los mismos aparecen y están activos. Repito, a veces por cuestiones involuntarias los patrones deben cancelar el comprobante fiscal por alguna razón, porque se asentó erróneamente algún dato dentro del mismo. Y en este sentido es importante que tú verifiques que todos están activos, todos tus comprobantes de ingresos están activos. Todas las quincenas, semanas que te hayan pagado, las catorcenas que te hayan pagado, como sea que te paguen, verifica que todos tus comprobantes, tus FDIs de nóminas están activos. Luego, en el apartado también en este rubro de consulta de facturación electrónica, revisa que todos los comprobantes que tú tienes por estas deducciones que acabamos de mencionar se encuentran activos también. Puede ser que por alguna razón se haya asentado erróneamente tu RFC y en ese sentido no se pueda reconocer como una deducción personal. Entonces todavía estás a tiempo para pedir alguna reposición del mismo. Por último, mi querido amigo, déjame decirte que en principio, si tú optas por presentar tu declaración anual, aun cuando no rebases los ingresos, hay tesis que sostienen que tú tienes derecho a presentar la declaración. Si es que obtienes un saldo a favor, te lo tienen que devolver. Esto es sustentado por un tribunal. Entonces, no es necesario que presentes el aviso a que se refiere la misma ley, o que todas las empresas están incluso mencionando. Ahora bien, preferentemente presenta este aviso a efecto de que no tengas problemas. Avísale al patrón, a tu patrón, que tú vas a presentar tu declaración. Con eso él se libera de esa obligación y naturalmente tú le das forma a esta repercusión de partidas deducibles. Ahora, si no tienes ninguna deducción personal, querido amigo, por favor no te metas en problemas. Deja que el mismo patrón se encargue de presentar la declaración y tú déjalo así. En el caso de que tú hayas concluido una relación laboral durante el ejercicio, es importante que presentes tu declaración anual si estás obligado, y naturalmente, incluso si es que tú volviste a ser contratado por otro patrón, estás obligado a presentar esa declaración. Y déjame decirte que incluso es muy probable que tú tengas una devolución de un saldo a favor. Repito, si tú has concluido una relación laboral durante el ejercicio y te contrató uno nuevo, es probable que tú tengas una devolución, aun cuando no cuentes con una deducción personal. Por favor, revísenlo. De todas maneras, no omito ponerme a sus órdenes por si tienen alguna duda o algún comentario. Queridos amigos, pues hasta aquí el tema del día de hoy, deducciones personales. Esto es súper importante que lo tengan presente.
a nadie nos cae mal un poquito más de dinero. Por último, repito nuevamente las vías de comunicación o los canales de contacto: Instagram, Canal Fiscal MX, Facebook, Canal Fiscal MX, la fanpage Canal Fiscal MX. Por favor, síganle dando like. Somos más de 1000 seguidores. Muchísimas gracias por eso, por esos 1000 likes, queridos amigos. Esto que hacemos es con mucho esmero, con mucho amor, con mucho cariño para ustedes. Y el medio de contacto también es el teléfono que va a aparecer por aquí. Y también el correo es canal.fiscalmx@gmail.com. Pues sin más, queridos amigos, continuamos en comunicación la próxima semana. Los esperamos nuevamente. Reciban un fuerte abrazo de parte de todo el equipo y muchísimas gracias por contactarnos. Canal Fiscal MX se despide de ustedes la hermosa comunidad de Canal Fiscal MX que promueve la cultura fiscal. Muchísimas gracias y un abrazo.